Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Ya estamos llegando al final del año y San Lucas, que es el evangelista que hemos considerado en este ciclo C, nos presenta en el capítulo 21 el llamado discurso escatológico, o sea, sobre los últimos tiempos o sobre el final de los tiempos, es decir, las verdades últimas, una premonición de lo que le sucedería a Jerusalén y al mundo entero. Como buen discurso apocalíptico, tiene como fin dar ánimo y exhortar a la vigilancia. El mes de noviembre, por eso la Iglesia siempre lo pone como ya la recta final del año. Ustedes saben, el Adviento comienza en 15 días y ya empieza un nuevo año, o sea, se prepara la Navidad desde finales de noviembre. Y entonces el mes de noviembre, por eso se comienza meditando sobre todos los santos, el 1 de noviembre, solemnidad. No solamente los reconocidos públicamente, San Josafat, San José María, Santa Teresa, sino también los santos anónimos, los santos de la puerta al lado, como diría el Papa Francisco, millones y millones de personas que están en el cielo, para que todos, como hijos de la Iglesia, consideremos pues que nuestra casa paterna está allá, que estamos de paso, que somos peregrinos. Y por eso se acostumbra ofrecer sufragios con generosidad por las almas del purgatorio. Y todo eso tiene su dimensión pedagógica, ¿no? Como la liturgia enseña mucho, para que uno se dé cuenta que estamos de paso. El ritmo de vida trepidante en el que nos movemos, pues a veces nos hace pensar que lo más importante es el prestigio. Por ejemplo, esta mañana leía una entrevista a una autora que está muy de moda con un libro sobre esto del pensamiento, de la vida intelectual, y hablando de eso, del prestigio, precisamente ella defiende las humanidades, porque las universidades, los sistemas educativos van tratando de formar funcionarios para ese sistema empresarial, economicista, como que eso es lo importante, y que los ciudadanos se formen para entrar a esa máquina y que salgan dólares al otro lado, y las personas es lo de menos. En eso, por ejemplo, el cristianismo pues tiene ese papel también como revolucionario, decir, pues eso es una manera de santificarse y de hacer bien, pero no es la única ni la más importante, porque no estamos en la tierra para producir dinero, ni bienestar, ni desarrollo, ni progreso. Estamos en la tierra para ser mejores personas, ayudar a los demás a tener mejores condiciones de vida, ser felices haciendo felices a los demás. Obviamente eso incluye el dinero. Ahorita estamos haciendo cuentas por una labor social, pues eso tiene, la comida vale plata, el transporte vale plata, los materiales van a plata y de alguna parte tienen que salir. Pero distinguir entre medios y fines. A veces uno pone el fin en lo que en realidad no era más que un medio. Por eso se insiste tanto en que somos administradores y otros evangelios que hemos considerado semanas anteriores pues nos han hablado de esto también, ¿no? De la fidelidad en lo pequeño, la fidelidad en la riqueza de iniquidad, la fidelidad en lo de aquí abajo para ganar lo de arriba. Me hace acordar un poema así del siglo de oro español que decía: oh, cuán poco lo de acá, oh, cuán mucho lo de allá. Entonces, por eso la Iglesia nos recuerda todo esto, porque tenemos la tentación de olvidarlo. Y entonces por eso hoy consideramos ese capítulo 21 que comienza con el anuncio de la destrucción del templo. Jesús, ahorita vamos a hablar de ese templo, pues todo
grandioso que era, Jesús como que les derrumba las esperanzas que tenían puestas en él. Un poco lo mismo, para hacerles ver que un edificio tampoco es lo último, ¿no? No puede uno poner todas sus esperanzas en una cosa tan terrenal como una edificación. Jesús explica el destino del templo, de Jerusalén y del universo. Entonces nos metemos en la escena como solemos hacer. Lucas describe que Jesús está en el templo. Hay otros evangelistas que lo ponen afuera del templo, otro incluso lo pone en el huerto de los olivos, donde ve el templo desde lejos. Lucas le interesa que quede claro que Jesús está enseñando en el templo, pues es su casa, la casa de Dios, ¿no? Y nos acordamos de la purificación del templo, donde es la casa de mi Padre, el celo de tu casa me devora. Bueno, ahí está Jesús enseñando. Y entonces está escuchando los elogios para la edificación, dice San Lucas. Algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos. Aquí está un edificio bastante bonito, pero obviamente mucho más sencillo. La historia del templo es muy grande, como quizás algunos recordarán. Salomón fue el que lo construyó por primera vez, cuando el Señor le permitió construir el templo que no le había autorizado a su padre David. Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón en el año 586 a.C. Más adelante, después del destierro en Babilonia, Zorobabel lo reconstruyó hacia el año 515. Este pasaje lo explica el profeta Ageo. Como era el edificio más humilde que el original, Herodes el Grande lo mejoró en el año 20 antes de Cristo. Ahí vamos 6 siglos de historia. Dice Flavio Josefo, que es un historiador judío que cuenta todo lo que pasó en aquella época, dice que reforzó los cimientos y amplió el perímetro hasta el doble de sus dimensiones anteriores, como si esto, imagínense, llegara pues hasta el otro lado. Y este mismo historiador cuenta que la construcción se realizó con grandes bloques de piedra blanca que medían unos 10 metros de largo, 3 de alto y 5 de ancho cada uno, unos troncos de piedra. En realidad era imponente, ¿no? Como se puede ver, ¿no? Estaba recubierto por finas planchas de oro, resplandecía con el sol desde el amanecer. Además, como ustedes se imaginarán, está en lo alto de un monte, entonces cuando empezaba a salir el sol, pues refulgía ahí, reflejaba en esas planchas de oro. Incluso el techo, lo pensaba que hasta problema de edificios religiosos de toda la historia, estaba dotado con agujas de oro para que las aves no se posaran en él. Y lo que no estaba recubierto de oro estaba pintado con un blanco fascinante, de tal modo que, dice un escritor, los peregrinos que se acercaban a la ciudad lo divisaban de lejos como una montaña coronada de nieve. Por eso están todos esos cantos de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Siempre está esa tradición de ir a Jerusalén, ¿no? al Arca de la Alianza. Pero bueno, ya en estos momentos era el orgullo nacional, ¿no? Ir a ver qué señora edificación había hecho nuestro rey para el único Dios verdadero, para el Dios de los judíos. Los exvotos, porque acuérdense que decíamos que Jesús estaba oyendo hablar de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y con exvotos. Probablemente se refiere a la puerta del templo. Las puertas de los templos son, pues cuando uno va, por ejemplo, la de San Pedro, las puertas de las catedrales en general, se emplea pues materiales muy generosos, porque tienen mucho significado, pues es como entrar a la casa del Señor. Y entonces pues también es una catequesis, a veces se ponen ahí pues episodios del Antiguo Testamento, de la vida del Señor. Estas puertas del templo de Jerusalén estaban totalmente recubiertas de oro y coronadas con enredaderas de oro, de las que pendían racimos de uvas que simbolizaban la viña del Señor, racimos del tamaño de una persona, tapizados con una preciosa guarnición procedente de Babilonia. Pues la verdad es que aquello era imponente. Como puede verse en el Evangelio de San Juan, en capítulo 2,
esta obra llevaba 46 años. Cuando Jesús purificó el templo, ¿se acuerdan que dice, destrúyanlo y en 3 días lo reconstruiré? Dicen, duró 46 años en construirse y tú lo vas a reconstruir en 3 días. 46 años de obra, pues también porque exigía mucho dinero y bueno, y mucho trabajo. No tenían la tecnología constructiva que tenemos nosotros ahora. Pues esa obra, 46 años, duró hasta el año 63. Poco, pues 30 años después de la muerte de Jesucristo. Y en el año 63, como ustedes sabrán, era 7 años antes de la destrucción que Jesús profetiza inmediatamente después. Están estos hombres ahí orgullosos, ¿no? de la maravilla, de aquello tan bonito, pues era el sitio pues como turístico por excelencia, aunque bueno, los que eran judíos no podían entrar. Estaba el Señor, volvemos a decir, escuchando como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y con exvotos. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Pues también uno podría decir, ¿no? Hombre, sí, efectivamente, para Dios todo es poco, qué maravilla, todo le da gloria a Dios. Podría haber dicho muchas cosas de ese estilo. Sin embargo, lo que dice es, esto que ustedes están contemplando, tan bonito, tan imponente, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Comienza propiamente el discurso escatológico. Claro, cuando esto se escribe ya ha pasado, ¿no? Y ellos le preguntaron, maestro, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Edificio, 6 siglos de historia, tumbado, reconstruido, embellecido. ¿Cuántos siglos va a pasar para que esto suceda? ¿Cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Claro, seguramente no se imaginaban ellos que era tan poquito tiempo, ¿no? Que 7 años después vendría todo abajo. Él dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o yo soy el Mesías, dice en algún otro evangelio. O dirán, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Y todos estos son anuncios, episodios apocalípticos que Lucas junta en un solo sermón aquí ya al final de su paso por la tierra de Jesucristo. Y entonces vienen unos anuncios apocalípticos que ahí los exegetas disputan, pero lo más probable es que en Lucas se refieran al futuro inmediato del templo y de Jerusalén, que se aplica al mundo universal mucho más adelante, pero que en realidad se está aplicando específicamente a eso que van a vivir en menos de 10 años. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Esto pues hay sectas que se sirven de todo esto para decir que esto es lo que está pasando en Rusia y Ucrania, es esto lo que dice aquí San Lucas, y no, pues llevamos 20 siglos de historias de guerras, no es a eso a lo que se está refiriendo. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Sin embargo, como les digo, es un género literario. Para entender la escritura hay que entender esto, que hay géneros. Hay género poético, hay género narrativo, género histórico, género sapiencial, género apocalíptico, que se exagera un poco las cosas, ¿no? Cuando uno está enamorado dice Teresa, en cuya frente el cielo empieza. Pues bueno, es mentira, ¿no? Pero es muy bonito. Y cuadernos de piedra y cielo y tal. Pero igual, pues cuando está uno haciendo un apocalipsis, pues dice las cosas un poco forzadas, pero pues tampoco es que vaya a pasar esto a la vuelta de la esquina. Como les digo, pues han pasado 20 siglos y no es que se haya acabado el mundo, y probablemente queden todavía muchos más. Pero sí iba a pasar en aquella ciudad, poco tiempo después. Siempre se ha visto como un castigo, pues porque no reconocieron al Hijo de Dios. Al menos así lo presenta el mismo Flavio Josefo, que terminará diciendo, la destrucción no fue por los romanos, fue el mismo pueblo de Dios el que destruyó la ciudad. Pues con su actitud, ¿no? Entonces, Jesús hace unas advertencias previas acerca de la persecución que padecerán en el futuro antes del final del templo y de Jerusalén.
Pero antes de todo eso les echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Es fácil imaginarse cuando Lucas escribe estas cosas, pues está tomando tradiciones, pero pensar en su maestro San Pablo, que le ha pasado todo esto, ¿no? Lo ha tenido que vivir. También él está dando esperanza a ese pueblo de cristianos que empezaban a padecer estas persecuciones. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por eso, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa. Porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. En otro evangelio dice que es el Espíritu Santo el que los defenderá. En última instancia es el Padre que envía a su Hijo, los cuales envían al Espíritu Santo. Pues es el Espíritu de Jesús el que va a hablar, pero también les da esa seguridad de que serán acompañados, defendidos por ese Paráclito, por ese Consolador, por ese Abogado, por ese Defensor, que es el Espíritu Santo. Yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario suyo. Y hasta sus padres, sus parientes, sus hermanos, sus amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán a causa de mi nombre. No obstante, el pasaje concluye con una invitación a la esperanza, después de ese momento así como tan peligroso, ¿no? Tan asustador. Una invitación a confiar en la victoria final. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Un modo de decir, acuérdense de Sansón, ¿no? Que perdió todo el cabello y con él la fuerza, ni un cabello de su cabeza perecerá. Dios cuidará de los suyos en medio de las contradicciones, aunque también es cierto que algunos darán la vida, como se había dicho antes. Hay un escritor que dice, lo único que cuenta a largo plazo es la providencia. Por eso estos mensajes apocalípticos, pues algunos se quedan en lo de las guerras, las persecuciones, pero lo importante es, pase lo que pase en ese nudo de la descripción, al final hay esperanza. Confíen en Dios que estará con ustedes y la victoria será de Él. Y ahí es donde concluye con una frase que es como el resumen de todo y la invitación. Siempre en la liturgia se resalta una palabra que es como diciéndole, por ejemplo, al predicador al que lee, esto es en lo que nos vamos a fijar. Y esto que viene es en lo que nos vamos a fijar, en la rúbrica, ¿no? Lo resaltado. Con su perseverancia salvarán sus almas. O sea, el Señor dice, este edificio es tan bonito y no hay que dejar piedra sobre piedra, pero eso no es lo importante. Va a haber persecuciones, pero eso no es lo importante. Va a haber martirios, pero eso no es lo importante. ¿Qué es entonces lo importante, Señor? Va a haber guerras, va a haber... ¿Qué es entonces lo importante? Pues lo importante, hijos míos, es con su perseverancia salvarán sus almas. Pasarán muchas cosas, pero lo importante es la perseverancia, la fidelidad. De eso nos habla este pasaje de la Escritura. Este aforismo significa que, dice un exégeta, demostrarán que son semillas sembradas en terreno fértil. Los cristianos, los discípulos que estaban escuchando a Jesús, tú y yo que estamos haciendo ahora nuestra oración y que estamos escuchando tus palabras, Jesús, demostraremos con nuestra vida que somos semilla sembrada en un terreno fértil y que con la aceptación noble y generosa producirán una abundante cosecha, es decir, una vida auténtica. Ya lo importante no son esas uvas que estaban ahí representadas en la puerta del templo como un esboto. Lo importante somos nosotros, tenemos que ser esos otros Cristos, que seamos testimonio vivo de la encarnación del Señor, de su anuncio de salvación, de su llamada a la felicidad, a la santidad. Que seamos, que demostremos con nuestras vidas que Cristo vive, que seamos un testimonio de esperanza, de alegría, de optimismo, de ilusión. Es decir, o cuán poco lo de acá, o cuán mucho lo de allá, estamos de camino al cielo, somos peregrinos y felices, porque ya el cielo empieza desde aquí. Fíjate qué misión tan bonita para cada uno de nosotros. Como en los textos apocalípticos del Antiguo Testamento, tú, Señor, concluyes con una invitación a la vigilancia y a la fe en el Señor, que es la idea de esta recta final del año. Vigilar. Lo importante no es la plata, lo importante no es el prestigio, lo importante no son los placeres, lo importante es Dios, la salvación. Al final de la jornada,
Aquel que se salva sabe, el que no, no sabe nada. Entonces lo importante es allá llegar, como en otras ocasiones hemos pensado, como Lázaro, pobre, enfermo, abandonado, nadie pensaba en él, pero llega al cielo. Mientras que Pulón, que comía y banqueteaba todos los días, comía cosas distintas, se ponía ropas de rey, al infierno. Lo importante es lo de allá, no estas pocas décadas que tenemos acá. Con su perseverancia salvarán sus almas. El Señor habla de esto en varias ocasiones, ¿no? En otras partes dice, el que pierde su vida, la ganará. El que gana la vida aquí en la tierra, pues la termina perdiendo. Una vez hemos hablado de qué importancia tiene ser el más rico del cementerio. Pues ya no sirve para nada. O el más famoso, o el que más premios tiene, o el más hermoso. Estos días hay en un chat de mis colegas, está ahora de moda el implante capilar, ¿no? Bueno, el más peludo, pues bueno, de poco le durará, ahí vendrán los gusanos a hacer de las suyas, y todos esos millones pues se quedan en la mano del cirujano. Bueno, de algo tiene que vivir también. Perseverancia, fidelidad. Esto recuerda la parábola del sembrador que también trae San Lucas. En el capítulo 8 había hablado de aquella última semilla que se había producido más. Dice, los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Y luego hay otra frase muy bonita que algún autor le da muchas vueltas en la última cena, cuando está ya en ese gran momento, poco después de esto que estamos considerando, y está ahí con los 12 apóstoles, ya Judas se va, y les dice, ustedes son los que perseveraron conmigo en mis pruebas. Como casi el título de canonización. San José María le gustaba mucho el de la parábola siervo bueno y fiel. Es más o menos de ese corte. Tú eres el que ha perseverado conmigo en mis pruebas, en mis tentaciones. Lo has pasado mal. Has sido humillado por fuera o por dentro. Se han burlado de ti por ser buen cristiano. Pues sería mejor llevadera una vida pues con placeres que te has negado o que has luchado al menos para sobrevivir en la gracia. Bueno, tú has perseverado conmigo en las pruebas. Eso es como una fórmula de canonización. Ojalá, Señor, nos puedan decir eso. Al final, todo esto, por eso está insistiendo y por eso lo estamos viendo al final del año litúrgico. Con su perseverancia salvarán sus almas. Hay muchas historias de grandes comienzos, ¿no? Como dicen por ahí en el mundo editorial. Números 1, la revista XY, número 1, de pronto el 2, como mucho el 3, y desaparece el tercer año, o al tercer mes. Lo importante, San José María decía, comenzar es de muchos, perseverar es de santos. Perseverar, habiendo dejado uno pelos en el alambrado, habiéndose caído muchas veces, habiendo pasado todo tipo de vicisitudes. Pero lo importante es perseverar, coronar. Me acuerdo cuando murió el primer numerario del Opus Dei en Colombia, Father Nacho. Un amigo me decía eso, coronó, ¿no? Como el ejemplo para nosotros, ¿no? Otros ya habían muerto antes, ¿no? Octavio Arismendi, David Mejía, pero él siendo el primero, ese ejemplo, ¿no? Coronó. Y no es que fuera el santazo, pues que fuera con carita de santo, como dice el Papa, un hombre normal, costeño, chistoso, sonriente, muy buen amigo, muy enamorado de Dios, seguramente está en el cielo. Pues no es porque anduviera pues ahí con las manitos juntas, ni diciendo cosas bonitas, ¿no? Pasaba haciendo chistes y metiendo con la gente, pero coronó, fue fiel, y eso es un ejemplo de santidad. Con su perseverancia salvarán sus almas. Tanto que San José María nos decía que nos garantizaba el cielo que fuera fiel, cumpliendo esos planes de vida, de oración, de rosario, de misa, de confesión, de Eucaristía. Pues una persona así, pues Dios le perdonará mucho. Estos días salía, ¿no? Lo de la liturgia. Dios perdona mucho a una persona que ama a Jesús en el sagrario y que cuida las cuestiones de la liturgia. Perdonará muchos pecados porque eso manifiesta el amor. Pues es el gran regalo que le podemos pedir a Dios. La gran aspiración de la vida. ¿Usted qué aspira? Tener una casa, tener el carro último modelo, tener un cohete, tener una villa en Miami o en el lago de Como. ¿Y qué va a hacer con eso, no? Ganar el premio Nobel, ser el director de New England Journal, no sé.
muy bueno pensar en esas cosas, pero verdaderamente lo importante, la gran aspiración es salvarme, sin un peso, sin un reconocimiento, enfermo, solo, lo que sea. Pero lo importante es que el día del juicio el Señor diga, con tu perseverancia salvaste tu alma. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es esto de lo que habla este pasaje de hoy. Dar fruto con perseverancia. San Pablo también lo decía. San Pablo, acuérdense que Lucas es discípulo de San Pablo. Y decía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Entonces una vez dice, uy, pero es que esta vida mía, o es que esta lucha mía, como con tan poco fruto, como con tanto comenzar y recomenzar, levantarse y volverse a caer. No importa, lo importante es que el día del juicio, pues nos encuentre luchando. Es así de sencillo. Porque el que nos garantiza el éxito no somos nosotros, sino Dios. Está empeñado en que esto sea verdad. Cuenta con nuestra correspondencia. Y de eso se trata, que procuremos ser cada vez más fieles y que al sabernos débiles, necesitados de su ayuda, pues acudamos a su perdón, pidamos la fuerza de la gracia, por eso vamos a la Eucaristía, por eso hacemos oración, para enamorarnos, para educar el gusto en lo que Dios quiere. Perseverar. Santa Teresa, una mujer fuerte, una española, decía, no parar hasta el fin, que es llegar a beber esa agua de la vida. Digo que importa mucho y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Perseverar, pase lo que pase, para traducir pues al castellano actual. Y San José María en Forja nos dice como garantizándonos eso que el Señor ha dicho. Él se hace garante de que si queremos, lo lograremos. Acabar, hijo. El que persevere hasta el final se salvará, dice Mateo 24. Y los hijos de Dios disponemos de los medios, tú también. Cubriremos aguas, como dicen en el mundo de la construcción, ¿no? Pondremos el techo. Porque todo lo podemos en aquel que nos conforta. Con el Señor no hay imposibles. Con el Señor los imposibles se superan siempre. Él lo vio alguna vez en esas dificultades ya institucionales, de sacar adelante el camino jurídico de la obra. Y una vez en un viaje vio unas palabras de un salmo que se le grabaron en el corazón. Intermedium montium per transium aquae. A través de los montes las aguas pasarán. Y se la mandó a sus hijos ahí para que las pusieran en una fuente, como un recordatorio. Y el que la recibió, que el arquitecto, estaba con un problema precisamente para hacer llegar las aguas a esa fuente y tal, y hasta le dio la clave, ¿no? A través de los montes las aguas pasarán. Pero bueno, los montes que sean, las lluvias, las dificultades, cubriremos aguas, porque todo lo podemos en aquel que nos conforta. Con Él no hay imposibles, se superan siempre. Estoy pensando igual otra anécdota, quizá alguno de ustedes la recuerda, cuando estuvo en Londres, cuando que hablábamos de Londres. Entonces pasó por una zona de la City, ¿no? Donde están los bancos, ¿no? 200 años de antigüedad, 150 años de antigüedad, 120 años de antigüedad. Y él pensando, Opus Dei, 20 años de antigüedad, ¿no? Y entonces le dio como, no, debe ser 30, sí, 20 años de antigüedad. ¿Qué es el Opus Dei, no? Y pensaba, pues, los millones de libras esterlinas de este otro banco y los millones de dólares de este otro. Todavía no estaba el euro. Y el Opus Dei pues tenía un déficit del macho. Y entonces decía, Dios mío, ¿en qué me metí yo, no? Que no soy nada, ¿no? No somos nada. No puedo nada. Un español en Londres, ¿no? Y entonces sintió que Dios le decía, tú no puedes nada, pero yo lo puedo todo. Y es verdad. ¿Qué es el banco más importante del mundo comparado con la omnipotencia de Dios? ¿Qué es la organización más imponente, la dueña de todos los grandes medios de comunicación? Nada ante Dios. Lo que pasa es que estamos aquí en un tiempo, en la tierra, donde parece que perdiéramos la batalla. Jesús murió en la cruz. ¿Qué fracaso más grande que ese? ¿Y qué problema hay? Al tercer día resucitó.
Entonces, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. En una carta nos escribía San José María a sus hijos espirituales: la llamada divina exige de nosotros fidelidad, intangible, firme, virginal, alegre, indiscutida. Entonces, como 3 puntos concretos de fidelidad que se nos va acabando el tiempo. ¿Cómo aterrizar esa fidelidad? Uno puede decir, listo, ¿cuál fue el propósito de la meditación? Ser fieles. Eso es como pues, inercia y morir. Bueno, uno ya sabe, pues no cometer pecados graves y no salirse del camino. Pero eso hay que aterrizarlo más. Bueno, para aterrizarlo en 3 propósitos concretos: fidelidad firme, virginal, alegre e indiscutida, a estas 3 cosas: a la fe, a la pureza y al camino. El que persevere hasta el final se salvará, como dice Mateo. Fieles hasta el último momento, y así seremos santos. En la tierra nadie es santo, todos somos una miseria. Santo es el que se muere y Dios le dice: pasa al cielo. Dice: pero es que es un desastre, pero amaste, entra en el gozo de tu Señor. Perseveraste, fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Una fidelidad que es felicidad. San José María jugaba con esas palabras, también porque alguna vez una hija suya se equivocó, pero dijo: no es una equivocación providencial, la fidelidad es felicidad. Uno piensa, a veces los medios de comunicación presentan este tipo que se casó por 9ª vez, esta señora que se casa por 5ª vez, como si fuera pues el colmo de la farándula. Dice: pobrecitos, ¿no? Fidelidad es felicidad, ¿no? El que es fiel en lo poco. Bueno, ahí nos acordamos de la Madre Teresa de Calcuta, que uno sabía que era una santa. Yo recuerdo haberla visto ahí en San Pedro, junto cuando llegué en el 94, una santidad. Había pasado por Colombia ella y todo. Y una santa. Cuando se murió, en la India, millones de personas viéndola pasar. Gente que no creía en Dios o que no creía en Cristo, pero están conmovidos por ese ejemplo de santidad de esa mujer, que se manifestaba en esa caridad con todas las personas, con los parias, que no eran nada para la gente allí. Pues muchos años después se conocieron sus escritos espirituales, sus apuntes íntimos, y resulta que era una mujer, pues uno se imagina que la oración de ella era pues como la de Santa Teresa de Jesús, con arrobos místicos, que un ángel le atravesaba el corazón con una flecha. ¿Qué va? Le costaba mucho hacer la oración. La tendencia, dice el padre postulador, sobre la noche oscura del alma que ella tuvo que pasar. Dice: la tendencia en nuestra vida espiritual y también en la actitud más general respecto al amor es que lo que cuenta son nuestros sentimientos. Muchas veces pensaron si hacer público eso o no, porque puede ser un poco escandaloso. Así que la totalidad del amor es lo que sentimos, pero no, el amor auténtico a alguien requiere compromiso, fidelidad y vulnerabilidad. La Madre Teresa no sentía el amor de Cristo. Ella dudaba hasta de su existencia. Yo sé que tú estás, que me amas, pero no. Son unas pruebas de una santidad muy grande también. Se llama así, la noche oscura del alma. No sentía el amor de Cristo. Podría haber cortado, pues, me voy, me caso. Pero se levantaba a las 4:30 cada mañana por Jesús. Y era capaz de escribirle: tu felicidad es lo único que quiero. Este es un poderoso ejemplo, incluso en términos no puramente religiosos. Antes de publicar las cartas, lo hemos hablado dentro de la orden, si se podía hacer o no, si sería escandaloso. Y hemos concluido que no, esta nueva visión de la lucha interior de Santa Teresa puede indicar también a los otros miembros de la orden cómo sobrellevar los momentos de crisis espiritual, de oscuridad, a lo largo de una vida no fácil, al servicio de los más pobres. Perseverar por encima de lo que diga el sentimiento, de lo que diga la salud, de lo que diga el cuerpo, de lo que digan los demás. Lo importante es que tú seas feliz conmigo, Señor, que te pongas contento cuando me tengas que juzgar. Tu felicidad en la tierra, dice Surco, se identifica con tu fidelidad a la fe, a la pureza y el camino que el Señor te ha marcado. Pensaba, la última idea, que se puede hacer una analogía de la fidelidad-felicidad con el celo apostólico que aparece en Camino y de las características de cada una de ellas, porque dice el punto 934 de ese libro Camino. El celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo y que tiene estos 3 síntomas: hambre de tratar al maestro, preocupación constante por las almas, perseverancia, que nada hace desfallecer. Pensaba que uno podría decir, esa fe, fidelidad a la fe, se traduce en hambre de tratar al maestro. Fidelidad a la pureza implica salir de uno mismo. Preocupación constante por las almas, servicio, apostolado.
Y por último, fidelidad al camino, a la vocación, es perseverancia, que nada hace desfallecer. De esa manera alcanzaremos esa fidelidad que es felicidad. A la Virgen Santísima le pedimos que nos ayude a ser fieles a la fe, a la pureza y a la vocación, que el Señor nos hace a ser santos. De esa manera mereceremos la recompensa que se promete en la primera lectura del profeta Malaquías. A ustedes, los que temen mi nombre, los iluminará un sol de justicia y hallarán salud a su sombra. Seremos felices, pues, como vimos en el Evangelio de hoy, ya que con la perseverancia salvaremos las almas. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.